Buen día, mi nombre es Aira Sánchez, estudio Psicología en la UNAD y pertenezco al grupo 141 del curso Fundamentos de Psicobiología. El día de hoy haré mi presentación correspondiente al tema de la neurona, sistema nervioso, neurotransmisores y transmisión sináptica. Iniciaré hablando sobre la filogénesis y la ontogénesis. La filogénesis se refiere al proceso de evolución de las especies a lo largo del tiempo. En el caso particular del sistema nervioso, esta permite explicar cómo pasó de ser una estructura simple en organismos primitivos a sistemas mucho más complejos en mamíferos, incluido en este también el ser humano. Estos cambios a lo largo del tiempo sufrieron adaptaciones morfológicas, funcionales y químicas que permitieron la adaptación a diferentes entornos. Mientras que la ontogénesis, como lo explica en la UNAM, es el proceso que se lleva a cabo en un organismo, el cual va desde sus primeras fecundación hasta continuar hasta la adultez. En este proceso del sistema nervioso, este incluye las primeras células nerviosas hasta la consolidación de estructuras funcionales, cognitivas y motoras mucho más avanzadas. En el caso de la filogénesis, la evolución del sistema nervioso comenzó con organismos unicelulares que no poseían estructuras nerviosas, pero que sí tenían quimiorreceptores que les permitían detectar cambios químicos en su entorno. Ya más adelante, en invertebrados como las medusas, por ejemplo, aparecen las primeras redes nerviosas difusas que les permitían realizar movimientos más básicos. Mucho más adelante, gusanos y artrópodos desarrollan ganglios y cordones nerviosos, mejorando de esta manera la respuesta motora. En vertebrados, el sistema nervioso empezó a ser mucho más organizado porque ya tenía la estructura de un eje central que contenía la médula y el encéfalo. Esto permitió que se realizaran funciones mucho más complejas y procesamientos más complejos. Mientras que ya en los mamíferos, mucho más adelante, alcanzan la máxima especialización con el desarrollo del neocórtex. En el caso particular de los humanos, este se desarrolló tanto que llegó a tener un proceso importante en cuanto al razonamiento, la memoria y el lenguaje. En cuanto a la ontogénesis del sistema nervioso, como lo mencionaba anteriormente, comienza desde la fecundación y continúa hasta la adultez. Este proceso comienza con la fecundación cuando el óvulo y el espermatozoide forman un cigoto. Este posteriormente se divide y el blastocito se implanta completamente en el endometrio y se organiza en el disco embrionario bilaminar. Ya en la tercera semana, el ectodermo origina lo que es la placa neural. Esta placa se pliega formando el tubo neural, que es la base del cerebro y la médula espinal. Durante la cuarta semana, el tubo neural se cierra y se diferencian las primeras regiones del cerebro, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Ya en la quinta semana, el cerebro se empieza a especializar aún más y se empiezan a desarrollar estructuras como el telencéfalo, que se encarga de formar el cerebro, el diencéfalo, que incluye el tálamo, el puente valorio y el bulbo raquídeo. A medida que el cerebro se desarrolla, se inicia el proceso de sinaptogénesis, donde las neuronas comienzan a establecer conexiones entre sí mediante la sinapsis. Este proceso es necesario para la creación de redes neuronales que permiten la transmisión de señales y el procesamiento de información. Al mismo tiempo, las neuronas permiten una transmisión más rápida y eficiente de los impulsos nerviosos. Esto que permite la funcionalidad como tal del sistema nervioso. Este proceso culmina con la maduración de las estructuras nerviosas, lo que permite el desarrollo de funciones motoras, sensoriales y cognitivas avanzadas, como por ejemplo la memoria, el razonamiento y el lenguaje. Las neuronas son las células fundamentales del sistema nervioso y son consideradas la unidad funcional del mismo, como lo indica Pinel 2007 al afirmar que éstas se encargan de recibir, conducir y transmitir señales electroquímicas. ¿Qué significa esto? Que las neuronas tienen un papel muy importante en la comunicación que se da entre el cerebro, la médula espinal y el resto del cuerpo, permitiendo de esta manera que podamos pensar, movernos y percibir el mundo que nos rodea. Estas, de acuerdo con lo anterior, se pueden clasificar de acuerdo a su función y a su estructura. En cuanto a la función, las neuronas aferentes se encargan de recibir estímulos del entorno. Ya las asociativas son las que se encargan de conectar otras neuronas dentro del sistema nervioso y las neuronas motoras son las que se encargan de transmitir señales desde el sistema nervioso hacia los músculos o glándulas. Ya en cuanto a su estructura, estas pueden ser multipolar, bipolar o unipolar. ¿De qué depende esto? Del número de extensiones o terminales que éstas posean. En cuanto a su estructura, la parte principal de la neurona es el cuerpo celular. Este es el centro de procesamiento de la información. A partir de este se extienden las dendritas, que son ramificaciones cortas que se encargan de recibir señales de otras neuronas. En el extremo opuesto del cuerpo celular está el axón, el cual es una prolongación larga que transmite los impulsos eléctricos hacia otras neuronas. El axón está rodeado por una sustancia llamada mielina, que tiene la función de actuar como una capa aislante y permite que los impulsos viajen más rápido. Al final del axón están las terminales axónicas, que se encargan de liberar neurotransmisores, que son sustancias químicas que permiten la transmisión de la señal a otras neuronas. Las neuronas tienen como función principal recibir, procesar y transmitir señales e información. ¿Esto qué permite? Permite procesos de pensamiento, percepción, movimiento y regulación de funciones corporales que se llevan a cabo para que se lleven a cabo de manera adecuada y eficiente. Este proceso se realiza mediante la transmisión de impulsos eléctricos que son conocidos como potenciales de acción.
Este proceso comienza cuando una neurona recibe una señal de otra a través de sus dendritas. La señal viaja hacia el cuerpo celular y a lo largo del axón, impulsada por la diferencia de carga eléctrica que hay entre el interior y el exterior de la neurona. A medida que la señal se mueve, esta llega a terminales axónicas, donde se comunica con otras neuronas, músculos o glándulas a través de un proceso llamado sinapsis. Este proceso que permite la recepción de estímulos, el procesamiento de la información, transmisión de impulsos eléctricos, comunicación con otras células por medio de la sinapsis, la regulación de respuestas corporales y sensoriales y la transmisión de señales hacia y desde el sistema nervioso central. El sistema nervioso es un conjunto de estructuras vitales y, como lo indica Rizzo, es el centro de control del cuerpo y su red de comunicación. ¿Qué significa esto? Que el sistema nervioso tiene la función de controlar y coordinar las funciones del cuerpo. Por lo tanto, es el encargado de la percepción de estímulos, coordinación de funciones automáticas, procesos cognitivos y emocionales y un proceso muy importante que es la homeostasis. El sistema nervioso se divide en dos partes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central actúa como el centro de control del cuerpo y está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico es el encargado de conectar al sistema nervioso central con el resto del cuerpo a través de los nervios, los cuales se extienden hasta los órganos, músculos y glándulas. El sistema nervioso periférico está compuesto por 12 pares craneales y 31 pares de nervios espinales, y este se divide en el sistema nervioso somático y autónomo. El sistema nervioso central es el encargado de coordinar funciones cognitivas y motoras y está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es la estructura principal del sistema nervioso central y se encarga de procesar toda la información que llega desde el entorno y el interior del cuerpo, permitiendo de esta manera la percepción, el pensamiento, la memoria y el control de movimientos. Este se divide en diferentes estructuras: el tronco encefálico, el diencéfalo, el cerebro y el cerebelo. El tronco encefálico es el que se encarga de conectar el cerebro con la médula espinal y regula funciones importantes como la respiración y el ritmo cardíaco. El diencéfalo incluye el tálamo, el cual se encarga de transmitir señales sensoriales al cerebro, y el hipotálamo también está incluido en este y se encarga de regular funciones como la temperatura corporal, el hambre y las emociones. El cerebro es el responsable de todas las funciones cognitivas como el pensamiento, la memoria y el control. Este se divide en dos hemisferios y en 4 lóbulos. Y el cerebelo, controla la coordinación, el equilibrio y la precisión de los movimientos. Ya la médula espinal, que ya es otra estructura, conecta el cerebro con el cuerpo y se encarga de transmitir señales motoras y sensoriales. Por otro lado, el sistema nervioso periférico es el que se encarga de establecer la conexión entre el sistema nervioso central, los órganos, músculos y tejidos del cuerpo, permitiendo de esta manera la transmisión de señales hacia y desde el sistema nervioso central. Este sistema es importante porque se divide en dos sistemas: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático se encarga de toda la regulación de las funciones motoras que son voluntarias a través de los nervios motores, mientras que el sistema nervioso autónomo se encarga de regular las funciones que son fisiológicas involuntarias. En este caso puede ser la frecuencia cardíaca, la respiración, la digestión y el mantenimiento de la homeostasis, que es el equilibrio que debe mantener el cuerpo. Este sistema se divide en dos, que es el sistema simpático y el parasimpático. El sistema simpático es el que se encarga de activar la respuesta de lucha o huida ante situaciones de estrés, peligro o cualquier situación amenazante, mientras que el sistema parasimpático es el que se encarga de facilitar la restauración y conservación de los recursos energéticos del cuerpo. ¿Qué permite esto? La relajación, la disminución de frecuencia cardíaca y favorece también la digestión. Los neurotransmisores son sustancias químicas que permiten la transmisión de señales entre las neuronas y otras células del cuerpo. Estas sustancias se liberan en la sinapsis, facilitando de esta manera la comunicación entre diferentes partes del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Algo importante a tener en cuenta es que sin los neurotransmisores, las neuronas no podrían transmitir señales de una manera eficiente. Entre las funciones principales de los neurotransmisores se encuentra la comunicación neuronal, la regulación de procesos fisiológicos y emocionales, también se encuentra el equilibrio químico, modulan la actividad cerebral y se encargan de controlar los movimientos tanto voluntarios como involuntarios. Arenas et al. Indica que hay diferentes tipos de neurotransmisores. Están los aminoácidos, los modulatorios, excitatorios e inhibitorios. Entre los aminoácidos se encuentra el ácido glutamático, aspartico, la glicina y el GABA. Los neurotransmisores moduladores, estos no excitan ni inhiben directamente las neuronas, sino que se encargan de modular la actividad de otros neurotransmisores, afectando la intensidad o el patrón de señales. Estos neurotransmisores tienen un impacto más sutil, pero son importantes en el comportamiento y en la cognición. Entre estos se encuentra la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina y la serotonina. En cuanto a los neurotransmisores excitatorios, son aquellos que aumentan la probabilidad de que una neurona dispare un impulso eléctrico, promoviendo de esta manera la actividad neuronal. Estos neurotransmisores son necesarios para activar y mantener la actividad del cerebro y el cuerpo, facilitando procesos como el aprendizaje y la memoria. Entre estos se encuentra el glutamato, la acetilcolina y la serotonina.
Ya los neurotransmisores inhibitorios, estos se encargan de reducir la probabilidad de que una neurona dispare un impulso eléctrico, actuando como una especie de freno en la actividad neuronal. Su función es regular o moderar la excitabilidad del cerebro y evitar que se produzca una sobreexcitación del mismo. Entre estos se encuentra el GABA y la glicina. Ya ahora voy a hablar un poco más específicamente de estos y el glutamato es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central y es importante para la memoria, el aprendizaje y la plasticidad sináptica. El GABA se encarga de tener una función inhibitoria que ayuda a reducir la ansiedad, la excitabilidad neuronal y se encarga también de promover el sueño. La dopamina es un neurotransmisor que se encarga de la motivación, el placer y la recompensa. La serotonina se encarga de regular el estado de ánimo, el apetito, el sueño y el bienestar general. La noradrenalina se encarga de participar en la respuesta al estrés, ya que también permite la regulación del estado de alerta y la atención. La acetilcolina interviene en el control de los músculos y en la memoria. La glicina se encarga de reducir la actividad neuronal, lo que permite ayudar a calmar el sistema nervioso y promover la relajación. Y tenemos otros neurotransmisores también que son las endorfinas, que se encargan de actuar como analgésicos naturales y están relacionados con el placer y la euforia. Para finalizar, hablaré sobre la transmisión sináptica. ¿Qué es la transmisión sináptica? La transmisión sináptica es el proceso biológico mediante el cual la información se transmite entre dos neuronas, la cual puede ser una célula muscular o glandular a través de la sinapsis. La sinapsis es un pequeño espacio que hay entre el terminal axónico de una neurona y la dendrita de otra. Este proceso es necesario para el funcionamiento del sistema nervioso y para la comunicación celular del cuerpo. Pinel indica que existen dos tipos de transmisión sináptica, la transmisión química y la transmisión eléctrica. La transmisión química es la que implica la liberación de neurotransmisores que cruzan el espacio sináptico y activan receptores en la neurona receptora, mientras que la transmisión eléctrica es la que se produce a través de nexos, donde las neuronas están conectadas por canales iónicos que permiten el paso directo de iones. El proceso de la transmisión sináptica se da de la siguiente manera. Una neurona puede recibir un estímulo motor o sensorial. Entonces, en este sentido, cuando la neurona recibe este estímulo, esos estímulos son recibidos por las dendritas de la neurona. Ese estímulo desencadena un cambio en el voltaje de la membrana de la neurona, que es conocido como el potencial de acción, el cual se desplaza a lo largo del axón. Este impulso eléctrico es el que se encarga de transmitir la señal de una parte del cuerpo a otra. Una vez generado en el cuerpo celular de la neurona, el potencial de acción viaja rápidamente a lo largo del axón, el cual está rodeado por una vaina de mielina que acelera la transmisión del impulso eléctrico, permitiendo de esta manera que la señal llegue mucho más rápido al terminal axónico. Cuando el potencial de acción alcanza el terminal axónico, se provoca la apertura de canales de calcio en la membrana del axón. Entonces, en ese sentido, los iones del calcio entran en el terminal axónico debido a la diferencia de concentración, lo cual desencadena una serie de eventos bioquímicos dentro de la neurona. Este aumento de concentración de calcio dentro del terminal axónico genera que las vesículas sinápticas liberen los neurotransmisores al espacio sináptico. Los neurotransmisores, al ser liberados, cruzan el espacio sináptico y se unen a receptores específicos en la membrana de la neurona postsináptica. Aquí cada tipo de neurotransmisor tiene receptores específicos con los cuales interactúa y tiene una respuesta. Esta puede ser excitatoria, es decir, que aumenta la probabilidad de que se genere un nuevo potencial de acción, o puede ser inhibitoria, que se encarga de disminuir la probabilidad de que se genere un nuevo potencial de acción. Una vez que se ha transmitido la señal, el neurotransmisor tiene que ser eliminado para evitar la estimulación continua de esta célula que recibió el mensaje. Eso se puede lograr a partir de tres formas. Una puede ser la recaptación, donde el neurotransmisor es absorbido nuevamente por la neurona presináptica. Otro puede ser la degradación, donde el neurotransmisor es descompuesto por enzimas dentro de la sinapsis, o puede ser por medio de otro proceso que es conocido como la difusión. En este caso, el neurotransmisor se difunde fuera del espacio sináptico, alejándose de los receptores. Agradezco mucho la atención prestada. Feliz día.